Ya, ya son las 11:10, 11:12, vamos iniciando. Eh, Les voy a compartir un par de imágenes que he visto por ahí en la web y que son interesantes sobre todo para el tema de el análisis macro, ¿no? O sea, para entender qué es lo que ha venido pasando y cómo podemos utilizar esta información para los análisis. Primero, compartir. Ya, ahí sí se ve mi pantalla. Sí, sí se ve el Buenas. gráfico de TradingView. Ya, buenazo, bacán. Entonces, bueno, como todos han visto, esta semana nosotros, los mercados se han marcado máximos, sobre todo en el S&P 500 y el Dow Jones, ¿no? Hemos tenido noticias muy interesantes, muy importantes para que se haya generado estos movimientos y, y básicamente voy a hacer énfasis en lo que yo les venía diciendo, ¿no? Por el grupo les dije. Es muy probable que los mercados vayan a sacar nuevos máximos porque los datos están siendo muy beneficiosos para la Reserva Federal con respecto al plan que tienen, que es flexibilizar la política monetaria, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de flexibilizar la política monetaria, básicamente el rol principal o la estrategia principal que hace el Banco Central es la reducción de las tasas de interés. ¿Ok? Ese es el rol principal. Entonces, yo entiendo que ustedes, los que están acá, Brian, Rubén, Santiago, más o menos tienen una noción y han escuchado mucho, ¿no? Porque ahorita ya es muy popular, como lo digo, es normal ya poder entender qué son estas variables macroeconómicas, ¿no? Y si no han escuchado qué es la tasa de interés y todo eso, igual me lo pueden mencionar para poder explicar. Pero yo entiendo que ya es muy popular y, y es más accesible tener información sobre qué son las variables macroeconómicas, no tipo inflación, tasa de interés, PBI, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que el mercado se mueve en base a liquidez, ¿no? Independientemente de la estrategia de trading que ustedes tengan, si operan con el trading el institucional, que se le dice, ¿no? El smart money, de repente el chartismo, etcétera, la estrategia que ustedes tengan, todos sabemos que los precios se mueven en base a la liquidez. Es decir, donde hay más liquidez va a buscar esa zona. Entonces, ustedes, ya, primero, ustedes operan índices, ¿no? Los tres que están acá. O alguno de repente solo se enfoca en divisas. Yo solo me enfoco en divisas. Yo también. Rubén, Insight también. divisas. Eh, Acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Yo opero Nasdaq, nada más. Genial, genial, Brian. Nasdaq. Ya, la información igual de las tasas de interés tienen impacto directo en índices, tanto en índices como en divisas. ¿Ok? La tasa de interés que viene a ser el costo del dinero, ¿no? Es el término más popular que se le llama. Es decir, los bancos centrales, lo que hacen, los gobiernos, generan ingresos a través de qué? De los impuestos y también con estos ingresos sirve para hacer inversiones, ¿no? Construcción de carreteras, hospitales, etcétera. Pero mayormente a los gobiernos no les es suficiente esa recaudación, así que lo que hacen es obtener más dinero a través de la deuda, ¿no? Entonces, para emitir deuda, emiten deuda, por ejemplo, los gobiernos, emiten deuda los países, las naciones, emiten deuda las personas, la economía real, ¿no? El sector real, las personas, los pequeños negocios, todos emiten deuda. Entonces, la tasa de interés es ese porcentaje que va a exigir el gobierno, la persona que emite la deuda, a la persona que va a agarrar esa deuda, ¿no? A la que le vas a prestar el dinero. Entonces, todos los bancos centrales fijan una tasa de interés. Entonces, a lo que quiero ir es que todos los países tienen su tasa de interés para su moneda. Por ejemplo, nosotros que somos de Perú,
El Banco Central también fija la tasa de interés, ahorita si no me equivoco está en 5.50, es decir, que si tú metes tu dinero acá al Perú, lo mínimo que vas a obtener de los bancos grandes, si lo metes acá al Perú, es un 5% de rentabilidad, ¿no? Ese es en teoría, lo mínimo que tendrías que exigir. En Estados Unidos es lo mismo, ¿no? El dólar, la Reserva Federal fija su tasa de interés, entonces lo mínimo que vas a exigir es ese monto de la tasa de interés interbancaria. Entonces, a lo que quiero ir es que cuando la tasa de interés es más alta, cuando la tasa de interés es más alta, se reduce la liquidez en el mercado. Voy a ponerlo así. Ya, así. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿No? Porque como yo les estoy diciendo, la tasa de interés es lo mínimo que vas a exigir al prestador. Entonces, si las tasas de interés suben, las empresas, que son las que mueven la economía, se le va a hacer más caro poder invertir, ¿no? La mayoría de inversiones de las grandes empresas, no solo grandes empresas, ¿no? Sino nosotros mismos, ¿no? Personas normales, para hacer un negocio, en la mayoría de casos, no solo se hace con el capital que uno tiene. Se utiliza también dinero de otras personas, es decir, dinero prestado para poder invertir un poco más en nuestro negocio, en nuestra empresa. Entonces, la mayoría de empresas grandes, sobre todo las que están en bolsa, viven también de la deuda, ¿no? Si ustedes revisan el estado financiero de todavía las empresas, todas tienen deuda. Entonces, ¿cómo funciona este tema de la economía, ¿no? Cuando la tasa de interés es más alta y se hace más caro pedir un préstamo, entonces las empresas se retienen y no invierten. Y si no invierten, ¿qué es lo que va a pasar? Es que de repente las ventas no van a aumentar, ¿no? Porque no va a haber con qué más hacer crecer el negocio. Y si las ventas no aumentan las ganancias. Y si las ganancias no aumentan, entonces vas a tener que ver la manera de reducir tus costos. ¿Y qué es lo más práctico, digamos, al momento de reducir costos? Es reducir personal. Entonces ahí es donde viene el problema para las economías, ¿no? Y hablando netamente del mercado, si las ganancias no aumentan, eso es malo ¿para quién? Para los inversionistas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, cuando hay semana de resultados, esta semana, por ejemplo, ya empezó la semana de resultados de las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que espera el mercado? ¿No? Que las empresas pueden ganar mucho más, pero también que sus expectativas de ganancia en los próximos años sea muy buena. Entonces, por eso es la importancia de la tasa de interés, ¿no? En este momento, la Reserva Federal ya dejó de aumentar la tasa de interés. Ahorita se inició el plan para la reducción de los tipos de interés, ¿no? Hemos visto acá en septiembre que hubo una baja de los tipos de interés en 0.5%, lo cual hay como que como se dice, un conflicto entre algunos analistas. Algunos dicen que es mucho, algunos dicen que es poco. Sin embargo, esto pues al mercado, como ustedes pueden darse cuenta, le ha caído bien, ¿no? Y es a lo que yo les decía cuando estaba en el grupo. Yo les decía, ¿no? Con la bajada de tipo de interés, con los datos que vienen saliendo, todo parece indicar que es positivo para los índices. Entonces, es arriesgado buscar ventas en estos momentos cuando todos los datos están siendo favorables. Miren, ustedes, este es el S&P 500, este es el máximo, el último máximo que se generó. Ya, este es el último máximo que se generó. Ahorita, la bolsa, por ejemplo, está subiendo con todo. Después de este máximo, ¿qué hizo el mercado? Subió, lo liquidó y fue a buscar el último máximo. Entonces, entrando un poquito ya al tema de los gráficos, lo que yo creo que podría pasar
o que más o menos yo intento hacer es seguir comprando, pero como les digo, si hay un cambio de estructura en lo que se ve ahora, en la formación del precio, se pueden aprovechar las ventas, pero sí considero importante no enfocarse en las ventas solo porque ya estamos en máximo, ¿ok? Porque la historia te dice que si te enfocas solo en vender porque estás en máximos, puedes jugarte en contra de que el movimiento sea mucho más al alza. Y eso se puede ver mucho más notorio en el Dow Jones. Miren, en el Dow Jones, este era el último máximo que se había generado. Sí, este era, creo, este de acá, este de acá. Este era el último máximo que se había generado en enero del 2022, el máximo. Entonces luego hubo un proceso, una caída que duró par de 8 meses por lo menos, y luego se fue recuperando. Pero miren, cuando rompió ese máximo, cuando rompe el precio ese máximo, aumenta y luego las caídas son un poco más cortas. Entonces, lo que yo he visto mucho en internet por ahí, he visto que, o sea, la mayoría está buscando, ya como se crearon nuevos máximos, la mayoría está buscando vender y que vuelva a entrar a la zona de donde se ha quebrado. Por eso que les digo que las ventas son un poco peligrosas en estos momentos, pero esa es mi apreciación nada más. Son un poco peligrosas porque en el S&P 500 o en el Nasdaq puede hacer lo mismo que el Dow Jones. Es decir, este quiebre del máximo puede seguir aumentando, puede retroceder, pero puede formarte una estructura alcista y continuar subiendo. Entonces, ¿qué es más inteligente, no? ¿Qué es más inteligente? Buscarle a las ventas, que por lo general son caídas cortas, o posicionarte en las compras. Y ahí viene la importancia de la gestión del riesgo, ¿no? Ahí viene la importancia de la gestión del riesgo, porque si ustedes intentan comprar y luego mantenerse en compras, protegidos y ya sacando sus parciales, entonces van a tener un poquito más de ventaja sobre si intentan buscar las ventas. Y de igual manera, por ejemplo, para las divisas, ¿no? Vamos a ver ahorita, o sea, para las divisas. Por ejemplo, este es el DXY, ¿no? Ahorita estamos alcistas, porque lo que yo he visto, ¿no? Es que el DXY sacó este mínimo de diciembre del 2023 y ahorita se ha impulsado desde septiembre, ahorita todo lo que es octubre, todas estas semanas, se ha impulsado y ha llegado a una zona a la cual a mí me parece interesante y va a marcar la tendencia de lo que puede ser el DXY. Entonces, acá ya vamos a confluenciar, por ejemplo, con el tema macro, ¿no? Si nosotros sabemos que la Reserva Federal está buscando reducir los tipos, se está buscando reducir los tipos, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el costo del dinero, es decir, del dólar, ¿se va a apreciar o se va a depreciar? Por lógica, el dólar se tendría que depreciar, ¿no? Porque entendiendo el DXY, cómo está conformado este índice, es un índice que no es la secuencia del dólar en sí, sino que es el dólar contra una canasta de monedas, por ejemplo, el yen, la libra, el euro, etcétera, ¿no? Entonces, si el dólar baja sus tipos de interés y las demás monedas mantienen sus tipos de interés, entonces va a haber una desventaja y esto de acá tendría que caer, ¿no? Esto tendría que caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros para comprender si la Reserva Federal va a bajar sus tipos de interés? ¿Qué es lo que tendría que pasar para saber si la Reserva Federal va a bajar sus tipos de interés? Ahorita, el problema central ya no es la inflación. La inflación se entiende que ya ha sido controlada. Entonces, ¿cuál es el otro tema central el cual se está enfocando la Reserva Federal? Se está enfocando en evitar una recesión.
¿ok? La Reserva Federal lo que está buscando ahorita es evitar una recesión. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? La estructura sigue siendo bajista en el DXY, pero podría haber un giro alcista. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, técnicamente podemos ver. Creo que se conectó mi. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? claro, sí te escuchamos, Lauro. Ya, genial, genial. Pensé que se había desconectado mi micro. Ya, entonces le decía, ¿no? La estructura sí se ve, yo creo que acá podría haber un retroceso. A mí me interesa, por ejemplo, este nivel. Este nivel me interesa mucho, ver qué es lo que puede pasar con esto, ¿no? Viéndolo así en simple, esta vela me es interesante, pero yo creo que puede tener el DXY una sensibilidad con respecto a la decisión de la Reserva Federal, ¿ok? Igual estamos en época en época de elecciones, ¿no? Este año va a haber elecciones en Estados Unidos, entonces lo que va a buscar hacer el gobierno actual que se quiere reelegir es tener a los índices en máximos históricos y tener también una moneda no tan débil y no tan fuerte. Eso es lo que siempre buscan tener. Bajar los tipos más depreciaría el DXY, pero con el tiempo iría a volver a coger fuerza ya que las empresas generarían más empleo y eso sería mejor, lo que haría que vuelva y suba, así como pasó hace 2 meses. Sí, exacto, ¿no? Esto acá, por ejemplo, el 10 hay que entenderlo como la entrada y salida de dinero a la economía, ¿no? Si la economía está fuerte, el 10Y va a estar fuerte, va a estar alcista. ¿Esto por qué? Porque va a haber mucho dinero que van a salir de otros países que van a querer meter su dinero a Estados Unidos, a invertir en Estados Unidos. Entonces, para invertir en Estados Unidos, ¿qué es lo que necesitas? Dólares. Entonces, vas a intercambiar, por ejemplo, los inversionistas japoneses van a cambiar sus yenes, van a comprar, vender sus yenes y van a comprar dólares. Igual los europeos, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la secuencia, la sinergia que hay entre qué es lo que podría pasar con una divisa, dependiendo si la economía está fuerte o está débil. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por lo general, no se buscan los países, los gobiernos los gobiernos, bueno, en Estados Unidos más que todo, ¿no? No se busca que el dólar sea tan fuerte, ¿ya? No se busca que el dólar sea tan fuerte porque si no, afectaría, por ejemplo, a la economía mundial. ¿Por qué afectaría a la economía mundial y sobre todo a Estados Unidos? Porque si el dólar es más caro, a los demás países le va a ser más caro comprar productos en dólares. Entonces, ahí viene la confluencia, ¿no? Porque, por ejemplo, las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, sus productos, todo eso, no solo es para el mercado americano, sino que todos estos productos comercian con todo el mundo. Exacto, ¿no? Si, por ejemplo, si el dólar se hace muy fuerte, ahí sí generaría un problema en otros países. Por ejemplo, también podría llevar a que los países, estos de acá que compran productos de Estados Unidos, lo que harían es buscar otros mercados, ¿no? Que obviamente no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo comprarle a Estados Unidos sus productos que comprarle, por ejemplo, a China, ¿no? Son otros tipos de mercados. Y también vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en China con respecto a su intento por a fortalecer su mercado de valores. Entonces, más o menos así, a grosso modo, ¿no? Es lo que yo pensaría que podría pasar, ¿no? O sea, no le estoy diciendo que si, por ejemplo, bajan los tipos de interés, el DXY va a caer y se va a hundir, no. Pero sí va a tener un impacto, porque si los demás países que contemplan la canasta del DXY no bajan sus tipos de interés y lo mantienen, entonces sí va a haber ahí como que un peso mayor entre a dónde van a meter su dinero los inversionistas, ¿no? Vamos a hacer la sencilla, ¿no? Si Estados Unidos me paga, por ejemplo, cuando bajen los tipos de interés, me paga 5
25% y la Unión Europea me va a pagar el 6%, entonces estos flujos de dinero van a salir de aquí, de Estados Unidos, se van a ir a la Unión Europea. Esto sobre todo pasa con economías desarrolladas. Con economías emergentes, que son las que mayormente tienen mayor tasas de interés, no es tan fácil que el dinero se vaya a otras economías porque existen otros tipos de riesgos, ¿no? Riesgos políticos, etcétera. Riesgo país, riesgo de tasas de interés, riesgo de créditos, de default, cosas así. Entonces, más o menos eso es lo que yo estaría pensando que podría pasar con las tasas de interés, con, por ejemplo, el DXY y los índices, ¿no? Los índices. Ya. Y con los índices, ¿no? Entonces, yo al índice del dólar, como les digo, esta zona me interesa. Vamos a ver qué datos más salen, por ejemplo, para que se genere una idea más fuerte de un dólar bajista. Lo que yo esperaría que datos de empleo eh, sean menores a lo esperado. Es decir, datos como, por ejemplo, NFP del siguiente mes, datos como ofertas de empleo, por ejemplo, solicitudes de empleo. Por ejemplo, solicitudes de subsidio por desempleo, si salen mayores, eso es negativo. ¿Ya? Eso sería negativo. Por ejemplo, si las ofertas de empleo aumentan, eso sería positivo. Si hay más NFP, sería positivo. De repente, por ahí el ADP también sería positivo. Y bueno, la tasa de desempleo que es un poquito irrelevante en estos momentos, ¿no? Pero que también es importante con el gráfico que les voy a enseñar ahorita por la regla de SAM. ¿Ya? Luego otros datos, por ejemplo, datos de actividad económica, ¿no? Por ejemplo, PMI de servicios, sobre todo, las ventas minoristas, que esta semana, si no me equivoco, hay ventas minoristas, permisos de construcción, y bueno, si esperamos a que salga PBI, ¿no? Del tercer trimestre, ¿ok? Entonces, estos datos son los que ahorita le interesa a la Reserva Federal. Esto. El tema de la inflación sí es interesante, le siguen echando el ojo, pero ya no es la prioridad, ya no te genera la volatilidad que te generaba antes, ¿no? Lo que yo les decía, yo les dije, en en estos datos de inflación que iba a votar la Reserva Federal, el dato de inflación iba a tratar de ser un poquito irrelevante porque se entiende que la inflación ya fue controlada. Entonces, para la Reserva Federal ya no es su preocupación, aunque ellos digan que sí. Ellos te van a seguir diciendo que siguen evaluando la información porque quieren llevar a su objetivo del 2% la inflación, pero no es su foco. En estos momentos su foco es evitar una recesión, sobre todo por lo que les decía, ¿no? Año de elecciones. De repente el gobierno ahorita le estará presionando a Powell, ¿no? De que tiene que hacer las cosas bien por tal y tal motivos. ¿Quién sabe? Así funciona la política. Entonces, lo que va a buscar ahorita es que haya un empleo fuerte, que el mercado laboral esté sólido, que no hayan rastros de que de repente el empleo está cayendo y, por ejemplo, que la actividad económica pueda aumentar, ¿no? Es decir, si tenemos más ventas, es de que las empresas están generando un poco más, si inician los permisos de construcción, por ejemplo, si aumentan, significa que las inmobiliarias, las personas están dispuestas a comprar, a invertir en nuevas viviendas, sobre todo, por ejemplo, PMI de servicios, porque como les decía, la economía estadounidense representa del PBI total, la producción total del PBI se centra más que todo el 70% en servicios, ¿no? Servicios financieros, servicios de salud, de educación, tecnología, etcétera. Todos son servicios casi en Estados Unidos. El 30% aprox
viene a ser manufactura, es ya un rango menor, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿no? China, por ejemplo, es full manufactura, Alemania, full manufactura. Entonces, para ver, por ejemplo, un DXY fuerte, tendríamos que ver que estos datos sean un tanto negativos. ¿Por qué negativos? Porque si, por ejemplo, NFP en el siguiente dato sale muy al alza, perdón, tienen que ser positivos. Si NFP, por ejemplo, sale al alza, la Reserva Federal no va a tener motivo para bajar las tasas de interés, es decir, no va a necesitar reducir sus tipos de interés para incentivar a que la economía crezca. Lo mismo con ofertas de empleo. Si sale muy al alza, entonces la Reserva Federal no va a tener con qué sustentar la reducción de tipos. Puede decir, no, mantenemos las tasas de interés a nivel que están, porque la economía está fuerte y porque la economía puede manejarse con esos tipos de interés. Pero ¿qué pasa si los datos salen menores a lo que se espera? Es decir, si la NFP sale menor, si hay menos ofertas de empleo, si las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo aumentan, eso quiere decir de que el mercado laboral está muy frío, ¿no? Entonces hay que incentivarlo, hay que reducir los tipos de interés para que las empresas puedan invertir y generar empleo, ese empleo que va a impulsar la economía y va a levantar la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que generó un poquito de mayor volatilidad fue el tema de PMI de servicios, ¿no? Y les dije, no se enfoquen en, por ejemplo, es que hay dos empresas, ¿no? Que te botan los datos, S&P Global y el ICM, ¿no? ICM es el que se tienen que enfocar, el que sale, por ejemplo, les va a salir ahí en el trading, en el investing, en estas plataformas, les va a salir como tres toritos, ¿no? Porque es más importante. Es el que más se enfoca a los inversores, ¿no? Se centran en ver qué es el estudio que es más enfocado sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque S&P Global, la métrica de estudio de su PMI, es para todos los países la misma. Entonces, eh, más enfocado en Estados Unidos y más, le tienen como que mayor confianza al ICM. Entonces, para esta semana, voy a entrar al Trading Economics. Espérame, espérame. Y ahora sí. Para esta semana, por ejemplo, tenemos datos de los más importantes, por ejemplo, las ventas minoristas que les digo de septiembre. Se espera que las ventas puedan aumentar. Tenemos solicitudes de desempleo y, bueno, producción industrial, inventario de negocios, pero son datos, si se dan cuenta, un poco más retrasados, ¿no? Por ejemplo, esos son datos de agosto. Entonces no nos interesa tanto, ¿no? Pero lo que sí nos interesa, por ejemplo, son los permisos de construcción, ¿no? Son datos preliminares, por ejemplo. Entonces, esto nos va a indicar cómo está el sector vivienda, por ejemplo, ¿no? Que es un sector también importante en la economía de Estados Unidos. En lo que respecta, por ejemplo, a ventas minoristas, el dato mensual se está esperando un 0,3%, es decir, que sea mejor que lo que salió en agosto, ¿no? Yo creo que esta noticia sí va a mover un poquito, no como noticias importantes tipo NFP, etcétera, pero sí va a dar de una noción de cómo van las ventas de las empresas. Entonces, un poquito de atención a esta noticia y sobre todo a la hora, ¿no? Y otra recomendación también que les daría es, por ejemplo, algo que estoy haciendo ahorita ya mucho es evitar tratar de adivinar la noticia, ¿no? Que, que es una práctica un poco mala, ¿no? Porque tratamos de adivinar la noticia, de ver si va a salir al alza o a la baja, y tomamos malas decisiones al momento
de invertir, ¿no? De comprar o vender índices o divisas, ¿no? Lo mejor es esperar la noticia, ver, interpretar cómo va a reaccionar el mercado y poder posicionarlo. No es lo que me está sirviendo ahorita más que todo, ¿no? Ya estoy evitando en, en lo que más se pueda de tratar de adivinar la noticia. Entonces, ya, les quería compartir esta imagen. A ver, voy a ver si puedo ponerlo acá. ¿Qué tal, Lauro? Te quería hacer una consulta. Eh, Hola, hola, sí, hermano, dime. te, te quería hacer una consulta. ¿Tú qué páginas utilizas para ver, por ejemplo, en el Nasdaq, qué empresas emiten sus reportes y en qué fechas, ¿no? Para más o menos estar preparados. Porque Ya, me he dado mira. cuenta que cuando hay reportes de empresas grandes, como que el Nasdaq como tal se aguanta un poco a la noticia, ¿no? O sea, no siempre ocurre, Claro, pero en ocasiones sí lo hace. sí, sí, eso sí, eso siempre va a ser porque lo que van a buscar, pues, es guardar esa liquidez, pues, ¿no? A ver, espérame. Hay distintas páginas. Por ejemplo, eh, en Investing, en Investing también publican, pero un poquito más didáctica, por ejemplo, es Earning Whispers. A ver, ahorita voy a compartir. Ya, sí, sí se ve la pantalla. Sí, claro. Ya, en esta página, voy a mandar el link por el chat. Ya. En esa página también puedes ver, por ejemplo, qué empresas van a emitir su reporte. Ya. Por ejemplo, el día más cargado es el 15 de octubre. El 15 de octubre, Bank of America, Citi, sector financiero sobre todo, ¿no? Sector financiero. United Health también es importante. Goldman Sachs. Vamos a ver, por ejemplo, este día va a estar un poquito cargado porque vamos a ver cómo está el sector financiero, ¿no? Que el sector financiero ha sido uno de los más afectados con la subida de tipos de interés, ¿no? Porque ellos trabajan mucho con el tema de compra y venta de activos, de préstamos. Entonces, hemos visto quiebras de bancos que ha habido en el 2023, en el 2022. Entonces, si los bancos reportan datos negativos, ahí el mercado va a tener un movimiento, ¿no? Va a tener un movimiento. Luego, esos me parecen los más interesantes de ese día. A ver. Es decir, luego del cierre hay otras empresas que van a reportar, bueno, mm, no son tan interesantes las que van a reportar luego del cierre. Para el día siguiente, a ver, no hay tantas, pero como yo, bueno, no les había dicho, ¿no? Pero cuando había dado el curso, yo les había explicado que en el tema de reporte de resultados de empresas, lo importante siempre es fijarte solo en las 10 empresas que tienen mayor ponderación en los índices, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a, creo que por acá tengo un Excel. A ver, espérame. Ya, a ver, lo voy a compartir. Ya, sí, sí ven mi Excel, ¿no? Claro.
Ya, entonces, ¿cuáles son las empresas que me voy a enfocar estas semanas de resultados? Son estas de acá, ¿no? Por ejemplo, para el S&P, las, las 10 empresas que más pesan son, por ejemplo, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Berkshire Hathaway, Broadcom y Tesla, ¿no? Pero si se fijan ustedes, ahorita van a ver las del Nasdaq, son casi las mismas que el S&P 500. Entonces, ahí es donde ustedes van a ver, por ejemplo, la correlación que existe en estos momentos entre el S&P 500 y el Nasdaq, ¿no? Por lo general, hace unos meses, y ahorita un poco también, habíamos visto que subía Nasdaq, subía S&P 500 y el Dow Jones no. El Dow Jones estaba abajo. Entonces, esto se debe a que, por ejemplo, en las 10 primeras acciones que tienen más peso en el Nasdaq también están en el S&P 500, ¿no? Por ejemplo, está Apple, está, por ejemplo, Nvidia, está Amazon, está Google, y otra de la empresa que no está es Costco, ¿no? Esa es la que no está en el S&P 500, pero luego las demás sí están. A diferencia del Dow Jones, por ejemplo, United Health está con mayor peso en el Dow Jones, tiene 9.11%, y yo casualidad emite resultados el 14, si no me equivoco, a ver. Sí, no, el 15 de octubre, que cae martes, United Health va a emitir resultados, ¿no? Entonces, ojito acá, que el 15 tenemos datos de United Health, luego Goldman Sachs también tenemos el 15, o sea, acá no. Goldman Sachs, luego... Ya, no, esas dos, por ejemplo, emiten resultados el martes, ¿no? Entonces, ya imagínense lo que va a pasar, por ejemplo, con el Dow Jones, ¿no? El día martes, clave, eh, ver qué es lo que va a pasar con ese resultado, y yo espero que haya un poco más de volatilidad ese día, ¿no? Sobre todo porque las dos empresas que tienen mayor peso van a emitir resultados, ¿no? Entonces, un poquito de ojito ahí. Igual yo voy a hacerles, pues, voy a tratar de armar un material ahí para enviarles, de repente les pueda servir, ¿ya? Pero me había estado olvidando de eso, sí quería hablarles también del- de los resultados trimestrales que se iban a publicar esta semana, ¿no? Pero Claro, no sé si respondí a tu pregunta, hermano. Igual, pasé por el chat ahí esta página donde se ven los resultados, pero también puedes usar Investing. Eh, Investing es una de las más sencillas, ¿no? Investing. Creo que me estoy olvidando de una página, pero no recuerdo el nombre. Igual lo envío por el grupo de WhatsApp, el nombre de la página, donde a veces también veo resultados. Es lo que no lo tengo en mente ahorita. claro. Durante el año entonces son 4 veces que hay reportes, ¿verdad? Sí, 4 veces. Son los reportes trimestrales del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, ¿no? El cuarto trimestre lo publican el otro año, Para enero, claro. para Ujú. enero, claro. Entonces, en enero de este 2024 se publicaron los reportes del 2023, del último trimestre, ¿no? Entonces, son 4 veces al año las que tienes que tener en cuenta, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, muchos errores que he visto es que solo nos fijamos en si salió mayor o menor, ¿no? Mayormente se publican, por ejemplo, los beneficios por acción y cuántas ventas ha generado la empresa. Eso es lo que nos botan las páginas. Pero lo que le gusta a los inversionistas ver, o lo que se concentran, es
cuál es la proyección que la empresa va a tener para los siguientes trimestres o los siguientes años, ¿no? Por ejemplo, el tema de Tesla, ¿no? Tesla publica sus resultados y si sale bueno, si supera las expectativas, bacán, pero se enfocan en ver qué esperan para los siguientes trimestres, si las ventas van a aumentar, si van a caer, si no tienen proyectado sacar nuevos automóviles. Entonces, dependiendo de eso, el mercado dice si es bueno o malo el reporte. Por más de que haya superado las expectativas, si el plan a futuro no es bueno, entonces el mercado lo va a tomar a la mala y puede caer, ¿no? Entonces, el enfoque, por ejemplo, en estos reportes de resultados, yo creo que va a estar en Nvidia, ¿no? Vamos a ver si Nvidia le toca reportar también eh, en esta semana de resultados, y no, ahí sí van a tener que estar un poquito más concentrados, ¿no? Y eso es más que todo con respecto al reporte de noticias, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico que les estoy mostrando de Sam Rule y las recesiones económicas, eh, este es el promedio móvil, por ejemplo, de los 3 meses de la tasa de desempleo, ¿no? Este promedio móvil, o sea, lo que te dice es que si supera este 0,5% desde su mínimo de 12 meses, mm, sería una señal de recesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, septiembre del 2023, este promedio móvil estaba muy cerca ya. Estaba ahí, en el límite del 0,5%. Entonces, posiblemente la Reserva Federal haya visto esta señal y para evitar entrar en una recesión ya sí o sí decidió bajar los tipos de interés en 0,5%, ¿no? Entonces, es por eso que el mercado está anticipando, por ejemplo, si podría haber o no más bajadas de tipo de interés. A ver, vamos a entrar a lo que espera el mercado. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, miren. De acá, este año nos quedan 2 reuniones más donde la Reserva Federal va a decidir el futuro de las tasas de interés. ¿Ok? Por ejemplo, para la reunión de noviembre, por ejemplo, el mercado está anticipando que va a haber un recorte de 0,25%. ¿Ok? 0,25%, el 89,5% y el 10,5% considera que se van a mantener los tipos de interés. Esto de acá es cambiante, ¿ya? Esto de acá siempre cambian las expectativas del mercado con respecto a las tasas de interés, a lo que podría pasar. Si ustedes ven acá, esto de acá es hace un día, hace una semana y hace un mes, ¿no? Si vemos los datos, por ejemplo, hace un mes se esperaba, había un 50% de probabilidad de que se bajen los tipos de interés, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las probabilidades han aumentado con respecto a una semana han aumentado y las probabilidades de que se mantengan los tipos de interés han aumentado, por ejemplo, con respecto a una semana. Entonces, yo lo que creo es con respecto a los datos que han venido saliendo, yo creo que los tipos de interés se pueden mantener, ¿no? Se pueden mantener. ¿Por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, ICM de servicios se ha mantenido en una zona interesante, aún se encuentra en terreno positivo, pero no ha habido mucha variación con respecto a lo que se esperaba. Y los datos de NFP han sido muy buenos, ¿no? Se han generado muchos empleos, entre comillas. Entonces, la Reserva Federal no tiene como que tantos motivos ahorita para meterse otra bajada, ¿no? Sin embargo, la cosa cambia, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Para diciembre ya la cosa cambia un poquito más. La cosa cambia un poquito más, ¿no? Por ejemplo, hay mucha probabilidad de que se pueda bajar los tipos de interés hasta diciembre, ¿no? De que puedan llegar a 4,25 a 4,50.
¿no? Entonces, para diciembre, es decir, el mercado cree que en total en este año, en 2024, va a haber una reducción de 1%, en total, ¿no? Porque hemos visto de 50 en septiembre, si se descuenta, por ejemplo, en noviembre 0,25, para diciembre se descontaría otro 0,25. Si todo esto pasa, tengan por seguro que vamos a seguir viendo máximos en los mercados, ¿no? Vamos a seguir viendo máximos en los mercados, hasta que algo malo pueda pasar, ¿no? Por lo general, en épocas de elecciones, lo que hacen los encargados de la política monetaria, el gobierno en general, es tener todo en verde. Yo no creo que el mercado se vaya a desplomar a finales de año, ¿no? Sobre todo en la cúspide de las elecciones. Yo no creo que eso vaya a pasar. Por eso que también les digo, ¿no? Cuidado con las ventas. Si venden, protejan y bueno, ya saquen sus parciales, ¿no? Pero cuando estamos en máximos históricos, lo único que tienes que hacer es comprar, porque no tienes nada más que te diga que puede caer, ¿no? A menos que haya un cambio de estructura y todo eso. Pero estás en máximos, entonces tienes que subirte a la ola, nada más. Subirte a la ola. Entonces, con respecto a esta información de tasas de interés, lo que podemos esperar es que pase lo que el mercado dice, ¿no? El mercado tiene un camino y la economía tiene otro camino, ¿no? El mercado es como que una antesala a lo que le va a pasar a la economía. Entonces el mercado ahorita se encuentra muy optimista, tenemos índices en máximos, tenemos un dólar fuerte, ¿no? Tenemos un dólar fuerte, a pesar de que a veces no hay mucha confluencia entre estos dos datos, ¿no? Por lo general bolsa sube y dólar se debilita un poco. Pero no estamos viendo eso, ¿no? Y no estamos viendo esto, ¿por qué? Porque, como les digo, es un año anómalo, es un año de elecciones. Entonces todo tiene que salir bien, ¿no? Entonces nosotros, como operadores, tenemos que pensar también en eso, ¿no? No podemos dejarnos llevar por lo que queremos que pase, sino por lo que puede pasar, por lo que siempre ha pasado, ¿no? En la historia, cuando un gobierno se va a reelegir, trata de maquillar todo para que pueda salir todo en verde, ¿no? Porque si está en rojo, entonces la gente se va a asustar. En Estados Unidos, aprox el 60% invierte de la población, ¿no? Ya sea en inversión pasiva o activa, pero invierte. Entonces ellos van a querer ver números verdes, ¿no? Y en base a esos números verdes, van a decir, ah, voto por tal persona, voto por este candidato, ¿no? Es la manera de defenderse los candidatos. Siempre que hablan de lo que van a hacer, siempre dicen, conmigo la bolsa está a generar nuevos máximos, etcétera. Eso decía Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Conmigo el S&P 500 superó máximos, el Dow Jones superó máximos. Entonces, su caballito de batalla también de los candidatos, ¿no? Entonces, si ellos están esperando eso, lo más probable es que continúe la tendencia, ¿no? No van a ser tan tontos de ponerse una piedra en el zapato, ¿no? Para que ellos mismos se valoren la elección. Entonces, básicamente es eso. Si tienen alguna pregunta fácil, podemos acá resolverla, podemos opinar y podemos ver qué podemos aportar. Otra imagen interesante que había visto es este tema, ¿no? De, por ejemplo, el, el, el bull market, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Que por lo general se dice, ¿no? Que el bull market en promedio dura 5,5 años, ¿no? En promedio dura 5,5 años. Ahorita en este momento vamos a 2 años. Si contamos desde el mínimo, desde el 12 de octubre del 2022 hasta, por ejemplo, el 30 de septiembre del 2024, aprox 2 años, ¿no? En promedio el mercado genera un 180% de retorno. Entonces, ahorita, bueno, ahorita no, esto como era hasta el 30 de septiembre, va a 61,1%. Ahorita ya, supongo, iremos hasta los 70, más o menos. Pero esto quiere decir que queda mucho camino todavía.
¿ok? Queda mucho camino. Entonces, es interesante este gráfico, a mí me parece interesante porque podemos darnos cuenta que hay mucho margen todavía de crecimiento, ¿no? Hay mucho margen de crecimiento y se le puede sacar un poco más de provecho, ¿no? Este gráfico es interesante, por eso yo les digo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita no meto operaciones todos los días, meto operaciones cuando tengo que meterlas y compro, salgo mis parciales y puedo dejar un poquito, póngale que le meto un lote, dejo 0.010, así correr, ¿no? Claro, Entonces, es una estrategia que cualquiera puede utilizar y les puede servir. Incluso acá pueden ver, por ejemplo, el arranque que ha tenido el S&P 500 con respecto a otros años, ¿no? Desde el 2010, ¿no? Desde el 2010, miren, el arranque es el mejor, uno de los mejores que ha habido, ¿no? Está sacando máximos y lo que les digo, ¿no? O sea, época de elecciones, año de elecciones, o sea, no hay margen para que esto pueda caer y terminar el año en negativo, o sea, eso es casi imposible. Yo creo que va a ser imposible que eso pase. Y Sí, Lauro, bueno, como tú sí, comentas, sí, pues todo, o sea, todo indica que los, en especial los índices puedan hacer un nuevo recorrido, ¿no? Alcista. Aunque todavía el sí, Nasdaq está ahí pendiente, ya que el SP y el Dow ya subieron, pero solamente faltaría el Nasdaq. sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿no? Por ejemplo, esta semana, que es semana de resultados, puede ser el catalizador para que el Nasdaq pueda levantar y ponerse a la par. Eh, Le digo, ¿no? Esto podría ser el catalizador para que el Nasdaq pueda aumentar y sobre todo superar al S&P 500 y al Dow Jones, ¿no? Que es lo normal. Pero claro, como dice Brian, ¿no? Lo ideal sería buscar un descuento porque sabemos que el mercado es estructural, ¿no? Es decir, para que suba, luego tiene que hacer un retroceso, luego tiene que volver a subir y así. Lo importante acá está en no dejarnos llevar porque el descuento vaya a ser tan grande. A veces los descuentos se ven solo con una vela alcista y una mecha grande. Eso es lo importante de identificar, ¿no? No dejarnos llevar que el descuento vaya a durar mucho y tenemos una venta y la mantenemos, la mantenemos. Yo les digo porque eso me ha pasado, ¿no? He vendido, he vendido, he vendido, he ganado y luego, pum, subía y nuevos máximos y me perdía la ganancia. Entonces, en el bull run que estamos ahorita, en el mercado alcista que estamos, en el escenario que estamos, con datos favorables, bajada de tipo de interés, año de elecciones, o sea, es una suma de cosas para saber que los mercados van a seguir subiendo, ¿no? Es una suma de cosas para aprovecharlo. Pero obvio, el descuento puede llegar al descuento y nos puede agarrar en plena compra, ¿no? Por eso les digo, siempre la gestión, protegerse, tomar sus parciales es importante. Pero la visión que yo creo para este año es full compras, ¿no? Alcistas. Ya si eres intradía, sí obviamente vas a tener oportunidades de repente de vender, ¿no? Y de comprar, etcétera. Pero si quieres ir un poco más tranqui, compras, proteges, esperas, ¿no? Compras, proteges, esperas. Pero sí, sí, yo también considero que se podría dar un descuento, ¿no? Que sería lo ideal también, porque esas subidas repentinas, así sin un descuento, no es tan saludable para los mercados, ¿no? Pero te dan una buena entrada a la baja, ¿no? Sobre todo el que se ve que puede estar así es el Dow Jones, ¿no? Con la subida que ha tenido esta semana eh, un descuento te puede dar, ¿no? Miren nada más la subida que he tenido. Entonces, sí, esta semana va a ser clave. Esta semana de resultado va a ser clave
porque los datos macroeconómicos han hecho que te generes nuevo máximo. Pero vamos a ver qué te dicen los datos micro ya. Los datos microeconómicos, ¿no? Que son las empresas, cuánto se ha vendido, cuánto personal contratado nuevo, cuáles son mis expectativas para el futuro. Entonces, eso ya es un poquito más de lo que los mercados van a evaluar con respecto ya a la microeconomía, ¿no? Al sector real, ¿no? A la economía del consumidor. Esto va a ser importante y de repente, si los datos son malos, vamos a tener el descuento que se necesita para que esto pueda seguir generando compras, ¿no? Sí, Brian, justo lo estoy grabando, ya se está por terminar la reunión, lo estoy grabando, lo voy a subir a YouTube, a la página de YouTube de acá de la cuenta, y se los mando por WhatsApp para si quieren lo revisan. Igual, como les digo, tienen mi WhatsApp, cualquier cosa me pueden preguntar y podemos conversar por ahí también. Genial, Brian, no te preocupes. Y voy a ver si podemos reunirnos de nuevo entre semana para hablar un poco de los resultados, cómo van. Y también, por ejemplo, les puedo enseñar cuál es el seguimiento que se le puede hacer a la semana de resultados, ¿no? Estoy armando nuevamente mi base de datos macro y les voy a mostrar más o menos para que ustedes se den cuenta cómo fijarse, ¿no? Porque hay fijarse en la inflación, empleo y en la economía, cómo va. Entonces, ya ahí voy a ver cómo les mando un poco de material. Ya, Lauro, está bien. Muchísimas gracias Gracias, Lauro. por Gracias, el ¿no? aporte y por los conocimientos. Buenazo, gente. No se preocupen. Estamos hablando ahí en el WhatsApp, cualquier cosa, ya ahí tienen. Vale, Que perfecto. tengan Gracias buen por el día, buena grupo. semana. Gracias, igual. Dale, gentita, igualmente. Cuídense, un abrazo. Gracias.